Tipos de investigación. Existen diversas propuestas para clasificar la investigación, pero solamente serán útiles aquellas que cumplan con las condiciones de exhaustivo y excluyente. En este sentido, solamente 4 pueden considerarse operativas. Según la intervención del investigador, los estudios serán con intervención, llamados experimentales, o sin intervención, denominados observacionales. Según la planificación de la toma de datos, si los datos con los que trabajamos son planeados, el estudio es prospectivo, pero si los datos ya estaban registrados, el estudio será retrospectivo. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Si la medimos una sola vez, el estudio es transversal, pero si la medimos en 2 o más ocasiones, el estudio será longitudinal. Según el número de variables de interés, si el estudio tiene solamente una variable, el estudio es descriptivo, pero si tiene 2 o más, el estudio será analítico. Estas clasificaciones son exhaustivas porque no habrá ningún estudio que no pueda clasificarse en alguna de estas dicotomías. Y son excluyentes porque no habrá ningún estudio que pueda pertenecer a ambas categorías en estas 4 clasificaciones. 1. Según la intervención del investigador. Los estudios son observacionales y experimentales. Son observacionales si no existe intervención y los datos reflejan la evolución natural de los eventos. Todo esto ajeno a la voluntad del investigador. Y son experimentales si el investigador manipula la variable de estudio, por tanto son planeados, es decir, prospectivos. Se tendrá que hacer 2 mediciones, antes y después de la intervención, por eso son longitudinales. Y estas 2 mediciones tendremos que compararlas, por eso son analíticos. Y las modificaciones que encontremos en la segunda medida se deben a la intervención, por eso son explicativos. Son estudios de causa y efecto, además de controlados. 2. Según la planificación de la toma de datos. Los estudios son retrospectivos y prospectivos. Son retrospectivos cuando los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo participación y por tanto no puede tener la certeza ni dar fe de la exactitud de sus mediciones. Se conocen como datos secundarios. Los estudios son prospectivos cuando los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación. Es el investigador quien realiza las mediciones. A estos datos se les conoce como primarios, y es que el investigador posee control sobre el sesgo de medición. 3. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio, los estudios son transversales y longitudinales. Son transversales si todas las variables son medidas en una sola ocasión. Por eso, si realizamos comparaciones, se tratan de muestras independientes o grupos paralelos. Y son longitudinales cuando la variable de estudio es medida en 2 o más ocasiones. Por eso, si realizamos comparaciones entre estas medidas, se tratan de muestras relacionadas. Son comparaciones antes-después. 4. Según el número de variables de interés, los estudios son descriptivos y analíticos. En los estudios descriptivos, el análisis estadístico es univariado, porque solo describe o estima parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. Los estudios analíticos tienen por lo menos 2 variables de interés, por eso su análisis estadístico es bivariado. Estos estudios plantean y ponen a prueba hipótesis. Evidentemente, su nivel más básico establece la asociación
entre los factores.